¿Cómo definimos el liderazgo? Un talento para influir decisivamente en los demás. Que es un talento de autoridad moral, es un talento de credibilidad, como luego veremos, un talento del ejemplo, no es el talento de porque soy tu jefe. ¿Cómo ganamos los directivos, los empresarios la credibilidad? Pues a través de la intersección de tres aspectos muy importantes. La confianza, que como decía Covey es una cuenta corriente emocional, tiene reintegros, tiene depósitos. La transparencia, sobre todo en un mundo de hoy, donde, pues por ejemplo, si estamos en las redes sociales, todo el mundo sabe, si nos sigue, que estamos en Alicante y no estamos en otro sitio. Transparencia y evidentemente la profesionalidad. La marca es muy importante, necesitamos tener embajadores de marca en las empresas, necesitamos ser embajadores de marca. No somos marca, dejamos marca. Tercer punto, la serenidad. Se habla mucho de inteligencia emocional, de los 5 dominios que todos conocéis, la seguridad en uno mismo, la serenidad, la superación y luego el componente empatía o servicio y de generación de sinergias. Evidentemente la seguridad en sí mismo, en una persona, es esencial. Tenemos que tener empatía, ponernos en el lugar de los demás, de las otras personas, desde todo tipo de respuestas, y complementarlo con la simpatía. El quinto punto, la pasión. Normalmente las empresas sabemos utilizar bien el capital, invertirlo rentablemente, pero no utilizamos tanto la inteligencia. Y José Antonio Marina, filósofo de cabecera, dice que el talento es el buen uso de la inteligencia. Entonces, estamos en una nueva era, talentismo, donde el talento es más importante que el capital. Entonces, elegir bien las metas, manejar la información, gestionar las emociones, inteligencia emocional, que seguro que saldrá recurrentemente en todas las exposiciones de esta tarde, y practicar las virtudes de la acción, hacer cosas. Normalmente pensamos que el talento es mentalidad fija, en realidad es mentalidad ganadora. El talento que no se aprecia, se deprecia. Y así lo hicimos, creando una filosofía y unos objetivos muy claros. El primero de ellos creo que es básico, y más viniendo de donde veníamos, la transparencia en la gestión. Por supuesto, la ambición deportiva. Si partimos de la 5ª categoría nacional como partimos, pues llegar más arriba, pues era la ambición deportiva era clara. Implicación con la sociedad alicantina. Sobre todo, tiene que ser un altavoz para tratar de mejorar la sociedad que nos rodea. Por supuesto, el baloncesto de base, el que los equipos de base, los niños, que al final son el futuro, tengan ese sentimiento de pertenencia y orgullo de haber pertenecido a la Fundación Lucentum cuando acaben su etapa de formación. Ahora mismo estamos en mitad de camino, digamos, pero tenemos ya más de 450 jugadores y jugadoras vinculados al club. Cuando empezamos teníamos 80. No tiene sentido todo esto si es solo resultadista. Tenemos que disfrutar del camino y luego ampliar. Pues por supuesto tenemos un área social, porque al final tenemos que ser ese altavoz de toda la sociedad alicantina. Si no, no tenemos un fin. Tratamos de poner todas las armas, las estrategias, todas las posibilidades para enlazar el deporte con la empresa y la responsabilidad social corporativa. Y de ello nace el Lucentum Academy, que se trata de unir la empresa mediante cursos de coaching, de formación, y unir a la empresa tanto la parte directiva como intraáreas. Pues sabemos que luego, como bien ha comentado Juan Carlos, ya no se puede llevar la jerarquía antigua de lo que diga el jefe y ya está, ¿no? Todo esto, si es así, no se consiguen los resultados, sino que necesitamos que se sientan integrados, se sientan partícipes, y todo esto lo trabajamos mediante estos cursos de outdoor. Nosotros ahora mismo somos una startup, estamos empezando. La entidad está, por supuesto, viva, que era el punto principal, porque estaba casi muerta, digamos. Hay muchas manos que impulsan los proyectos. Solo 42 empresas que existían en el siglo XIX, hoy existen. Hace 60 años, se tardaba 60 años en estar en la lista de las 500 empresas más importantes del Forbes. Hoy, las compañías que están siendo las más importantes del mundo lo han conseguido en menos de 20 años. En apenas 23 días logró 100 millones de usuarios. ¿Juega alguien esto hoy? Existen estos gurús que te hablan o nos dicen que si el trabajo va a desaparecer un 40%, un 50%, un 60%, da igual, ¿no?
Es de una magnitud tan importante, que lo importante no es el nudo en este caso, sino la transformación que está ocurriendo, que va a ocurrir en el mundo laboral, ¿no? Entonces hay que liderar compañías, hay que liderar organizaciones y sobre todo hay que liderarse uno mismo. ¿Para qué existís? ¿Cuál es vuestra razón de existencia personal y empresarial? ¿Para qué servís? Y a partir de aquí, ¿cómo llevarlo a cabo? Pero esas preguntas no son nada fáciles de contestar, ni siquiera planteártelas, porque da miedo, da vértigo. Como persona, como empresario, como empresa. Porque supone tomar decisiones. Y de esto van las nuevas organizaciones. De esa combinación de emoción, de valores y de gestión, de conocimiento. En ese equilibrio es donde entendemos que hay que conseguir organizaciones excelentes, ¿no? Que permitirán tener resultados excepcionales, ¿no? Porque sin emociones no tomamos decisiones. Y tenemos que aprender a gestionarlas y a partir de aquí a tomarlas. Entonces, plantearos como persona y como organización, ¿para qué existimos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu razón de ser? Porque el planteamiento no es lo que haces ni cómo lo haces, sino para qué sirve. Y por tanto pensarás permanentemente en ese cliente, esa persona, cómo le puede ser útil y qué nuevas tecnologías, qué nuevas herramientas podrás aprender y conocer para seguir siendo útil. ¿Para qué servimos? Seguramente para cosas evidentemente básicas. Eso hay que tenerlo claro. En ese cómo hacerlo posible, hay mucha parte importante de comportamientos, de valores, de actitudes, de perseverancias, de compañerismo, de rodearnos de gente adecuada, gente que comparte contigo ese camino. Fichamos por lo que saben y despedimos por lo que son, pero antes la persona y después el conocimiento o el técnico. Y por todo, a partir de aquí, podemos definir ese modelo de negocio, los procesos, los métodos, la gestión, el control, la organización, la tecnología, que sea necesaria para que esto sea viable. Nos falta tamaño para competir. Ese tamaño, inicialmente, solo podemos desarrollarlo colaborando e integrando. Al final necesitamos en las compañías buena gente, buenas personas, buen ser, buenos valores. Y eso será una buena empresa. Y por ende, gente buena, gente profesional, con buen hacer, empresa buena en competencias. 2 veces buenas. Una buena empresa buena, con profesionales y con buenas personas. Es una referencia de las 6 competencias básicas que aportan valor en una organización. La primera es la obediencia. El que es más diligente, eficiente, cumpliendo sus procesos, es más productivo que la competencia y por tanto tiene más rentabilidad. El tercer paso es la inteligencia. El siguiente elemento es la iniciativa. Tengo que dotar a las personas de iniciativa para, sin que tenga que decir lo que hay que hacer, lo hagan por su cuenta. Necesito cada vez más que sean creativas. Y todo esto solamente es posible si lo que haces te gusta. Ya hacemos referencia a la inteligencia emocional, hacemos referencia al PNL, hacemos referencia al coaching, hacemos referencia a desarrollar organizaciones inteligentes que se comunican, que son empáticas, que interaccionan unas con otras, que permiten que las cosas fluyan. Es otro tipo de habilidades, es otro tipo de liderazgo. Y al final, vamos a ser capaz de gestionar o tener un talento interno y externo al servicio del proyecto. Y seré creíble no por lo que digo, sino por cómo lo digo. Para ser una empresa 2 veces buena, primero pensemos en las personas, en el cliente interno y en el externo. El líder tiene que ser alguien que sirva, no que se sirva. La empresa tiene que ser algo que sirva, no que se sirva. O no puede ser tu proyecto, tiene que ser un proyecto compartido. Lo importante no son las ideas, sino es la constatación y la realización de las mismas. Así que acción, ilusión y pasión. Resaltar la generosidad de los ponentes, Juan Carlos viniendo de Madrid, Sergio coger el metro desde la viniendo de Valencia, Tony enfrascado en los requerimientos de la nueva categoría, lo sabemos, y sin embargo todos nos lo han puesto muy fácil. Gracias por vuestra generosidad y sobre todo por vuestra apuesta por Alicante. Bueno, pues yo creo que el talento se va porque puede. Es decir, yo creo que dentro de las organizaciones hay personas que tienen opciones de elegir y esas son las que se pueden ir. Creo que habría que definir lo que es el talento de hoy, en los que entraríamos personas que ya hemos estado trabajando y aportando, y lo que significa el talento del futuro, ¿no? Porque las expectativas, como vamos viendo, son diferentes. Tú hablabas de liderazgo y de cultura, es casi la misma cosa. Es decir, cuando hablamos de liderazgo es un tipo de talento que influye. La cultura, sobre todo, la genera el equipo de líderes y también bebe de esa cultura, triunfa en esa cultura, claramente. Talento no son todas las personas. 2 dígitos en desempleo, más del 10%, provoca la caída de cualquier gobierno en Occidente, menos en España. España del desempleo con el 14%, el 24% de las posiciones hoy no se cubren. El 60% de la gente que tenemos en las compañías las tenemos sobrecualificadas. ¿Y cuántos malos jefes tenemos en España? 4 de cada 10. Jefes tóxicos,
que elevan la presión arterial, una media de un 13%, y nos quitan 10 años de vida. El Centro Americano de Progreso se atrevió a calcular el coste de reemplazar a un profesional y lo estimó en un 20% de su salario anual, sino que hay un estudio de Pricewaterhouse en el que dice que el 62% de los directores generales afirman que cada vez les cuesta más lograr las capacidades de trabajadores necesarias para que su negocio siga creciendo. 2 de cada 3 empresas españolas aún no tienen una política de promociones establecida. ¿Qué fórmulas hay para atraer ese talento hacia una organización? Muchas veces lo que no conocemos es lo que quiere el talento. Entonces, partiendo de que muchas veces hablamos de talento igual que de otros vocablos, pero dentro de la organización no se ha definido lo que es el talento, ¿cómo vas a atraer algo que no sabes ni dónde está? Todos queremos talento, pero sin tener claro cuál es el talento que tenemos que captar y sin ir a preguntar a ese talento qué es lo que espera. Tenemos un pudor latino en contar lo que hacemos espectacular. Y aquí nos sobra pasión. Lo ha dicho antes Sergio, que nos falta sistema muchas veces. Hablemos un poco de millennials. En el año 2020 serán el 35% de la población mundial y en el 2050 el 70%, lo que significa, a mi juicio, que las empresas que no entiendan a los millennials fracasarán. Morirán. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo quieren ser dirigidos los millennials o cómo podemos sacar el máximo partido de ello? Al final tienes que conocer a las personas, que las personas te conozcan a ti, y en esa fusión es donde creo que está la posibilidad de éxito con estos millennials, porque es lo que buscan. O sea, lo que buscan es sentirte felices. Lo básico es conocer a la persona e implicarla. Hemos generado unas reglas del juego. Tú sabes lo que yo espero y yo sé lo que tú esperas de mí. Mientras eso funcione, al final es como una relación, mientras funciona, y cuando no funcione, pues nos lo tendremos que decir. Yo creo que se sienten muy cómodos en esa relación de iguales, saben dónde estás tú, saben lo que tú aportas y sabes lo que ellos tienen que aportar, pero efectivamente tiene que haber esa confianza, esa bidireccionalidad, esa escucha. El cambio, cuando se habla mucho de millennials, es que ya no les hagas promesas, porque no compran promesas. Yo cobro o no cobro, pero no me prometas nada para el futuro, porque el futuro es hoy. Pero ¿qué es exactamente, Amalia, eso de la experiencia de empleado? Pues es llevarnos el concepto de experiencia del cliente externo al empleado. Lo que se mide es la importancia del momento y ese momento, qué recuerdo emocional tengo yo de ese momento. Pues nos damos cuenta que tenemos empleados promotores, empleados pasivos y empleados detractores, como hay en todos los sitios. Cuanto antes localicemos a esos detractores, pues antes que se vayan a trabajar a otro sitio. Es mi lema, investigar para actuar. Que tenemos que ser entrenadores, que dialoguen, que a la hora de aprender aprendamos juntos, y eso es un esfuerzo. Muchos directivos dicen, no tengo tiempo. Pues si no tienes tiempo para estar con tu gente, no sé, como presidente, cómo lo vives tú. No, es que entonces no dirige. Y ahí es donde entra la parte del entrenador o del cuerpo técnico, de ser psicólogo también con los jugadores y con los empleados. Cuanta más tecnología haya, más necesidad de liderazgo. No entiendo que haya directivos sin entrenador, porque en el deporte de élite no hay ningún jugador de élite que no tenga un entrenador. Ahora, 3 de cada 4 empresas en España no aprovechan la formación bonificada. Efectivamente, un director financiero, un director de producción, un director tal, aparte de saber mucho de lo suyo, de su conocimiento técnico, también tiene que ser un buen directivo, y para eso hace falta otro tipo de habilidades que hasta ahora no se valoraban. El que una organización tenga un clima así un poquito más raro, pues depende del 70% al 80% del líder que está gestionando eso, comunicación, motivación. Que cada organización requiere, en función de su estrategia, de su experiencia y de su momento, de un estilo de liderazgo. Y ese estilo son las propias personas las que lo definen. Antes, antiguamente, digamos, pues era eso, hay un referente, un líder y ese manda. No, ahora tiene que ser algo más compartido, común, y todos somos importantes para poder lograr que esto vaya adelante de la mejor forma posible. Por ejemplo, un entrenador puede ser buen entrenador sin haber sido jugador antes, pero sí que es cierto que le va a ser mucho más difícil, tanto por experiencia como por no haberlo vivido desde ese lado, la empatía con los jugadores. Después de la crisis, las organizaciones que han sabido tener más éxito son aquellas que son planas, flexibles, colaborativas,
interconectadas, con foco en la acción y que tienen proyectos de impacto transversal. Hace falta generar cultura de entornos más colaborativos y no competitivos. Esa gente yo creo que está entusiasmada y colaborando entre ellos. Y yo veo en las organizaciones que aún hay mucho estanco y mucha competitividad y no tanta colaboración. Al final tú tienes que cumplir con tu proyecto y tienes que colaborar con quien haga falta. La conectividad es fundamental. Ahí hay que llegar al punto de conectividad, digamos, con el objetivo, pero no te puedes pasar a la ansiedad. Porque si te pasas a la ansiedad y es totalmente contraproducente. En el mundo del deporte, el que se pasa a la ansiedad se bloquea. Mira, para mí el tema de la transformación digital que tanto revuelo genera, para mí es algo positivo. Es decir, creo que ayuda a hacer las cosas más fáciles y a avanzar. Creo que se genera problema porque no preparamos de nuevo a las personas a enfrentarse a esa nueva situación que genera miedo, incertidumbre, qué va a pasar si mi trabajo lo va a hacer una máquina. El problema se genera. Tú tienes que dar el 100% en cada parte, pero para eso tienes que cuidarte tú, cuidar a tu entorno para poder darlo. La transformación digital tiene que ver con la avaricia. Que la transformación digital sin transformación cultural, todos habéis hablado de cultural, se llama digiticidio. Y el 80% de las empresas el 80% suicidando. ¿Qué dice la Unión Europea? Por cada 2 puestos que se van a perder, se van a crear 5 diferentes. Pues en España somos el país 135 del mundo, según el Foro Económico Mundial, en seleccionar y en desvincular. Entonces tenemos mucho que mejorar, básicamente. Pero de verdad el liderazgo, la motivación, el compromiso o el clima, ¿tiene que ver con la cuenta de resultados? Yo creo que tiene que ver con todo. Con mejorarla, con empeorarla, con captar talento, con mantenerlo, con la vida de la empresa, del club o del proyecto que sea. Estamos buscando ese impacto numérico, para eso aparece HR. ¿Cómo comprobar que un mejor clima va a producir mejores resultados, mejor productividad, mejor satisfacción del cliente? Porque esos otros datos los tenemos, solo hay que establecer correlaciones. ¿De verdad el líder puede cambiar? 90% del aprendizaje de una organización depende del liderazgo. 81% de la atracción es liderazgo, marcas. Entonces 70% de gente que se va de una compañía se sigue yendo de su jefe. Y 70% del compromiso es ver a tu jefe comprometido. El clima laboral, datos de Roberto Luna, nuestro común amigo, es el 44% de los resultados de negocio. El 28% de la facturación y el 19% del margen, como toda estadística general, depende del liderazgo. Pero ahora vuelvo al si el líder nace o se hace. Los que no están convencidos, ya les puedes usar el modelo de calidad, los datos, 600 datos de Top Employer, la encuesta de las Most Admired de Fortune. Digo, pues nosotros tenemos toda la colección. Tenemos 12 certificaciones mundiales. Y yo me puse muy pesadito, ¿verdad, María José? Cuando llegué hace 5 años, tenemos que estar certificados. Aún así, quien no está convencido, ya le puedes dar datos y datos y datos de sí, pero, y ya con el pero empieza la excusa para no cambiar. Hay entrenadores, bueno, no quiero dar nombre, no vamos a liar, que son muy buenos intelectualmente, que son un desastre emocionando a sus equipos, baloncesto, en fútbol, donde mire, y que no cambian porque te ponen el pero. Pero ha sido un verdadero placer teneros aquí, también a Sergio, ha sido un verdadero placer teneros como audiencia y esperamos desde el Círculo de Economía veros muy pronto. Muchas gracias y un aplauso, por favor. Gracias.